Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana les traigo la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Miren qué nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar en esta mañana para dejarle el control absolutamente de todo a Dios y sea Él quien nos hable en esta mañana a nuestras vidas. ¿Está bien? Vamos a orar, hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos estás trayendo a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú, Señor, corrigiéndonos, seas tú, Señor, exhortándonos, seas tú, amado Padre, tomando el control absolutamente de todo. Por favor, amado Padre, habla nuestras vidas. Solamente tú nos conoces a la perfección. Solamente tú, amado Padre, realmente sabes qué es lo que nosotros necesitamos. Solamente tú, amado Padre, conoces cómo está nuestra vida espiritual. Sabes cómo estamos delante tuyo. Conoces nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón también la conoces. Amado Padre, que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo sea quien nos convenza de pecado, justicia y juicio. Ayúdanos, Señor, a poder comprender cada día más tu palabra. Señor, sé tú renovando nuestra mente y corazón. Gracias, mi Dios. Toda la gloria, la honra, siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Miren, amados hermanos, este tema es un tema muy interesante, que es algo que a todos nos pasa, sin excepción. No hay nadie que no haya pasado por esto. Amados hermanos, el tema de hoy va a ser qué espíritus dejamos entrar a nuestra vida. Amén. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con qué espíritu estamos hablando. Y cuando yo hablo de espíritu no me refiero al Espíritu Santo, sino me refiero a los espíritus del diablo, a esos demonios que vienen a incitarnos, que vienen a hablar y conversar con nosotros. Y lo peor de todo es que nosotros le damos el tiempo para conversar. Amados hermanos, cuando dice aquí en este texto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿saben a qué se refiere? Vamos a llevarlo de esta manera, o vamos a entenderlo de esta forma. Nosotros como seres humanos sentimos, ¿verdad? Tenemos emociones, tenemos pensamientos, hay muchas cosas que nos parecen justas, hay muchas cosas que nos parecen injustas, etc. Pero aquí se basa que nosotros ya no vivimos conforme a nuestra voluntad, ya no actuamos conforme a nuestro criterio, sino actuamos conforme a la voluntad de Dios y conforme a las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Pero ¿qué pasa con nosotros? El diablo, como conoce que nosotros somos débiles, de alguna otra manera, el diablo conoce nuestras debilidades, entonces el diablo viene a tentarnos, él viene a seducirnos. ¿De qué forma? Les voy a poner un ejemplo, amados hermanos, para poder comprender. Miren, cuando nosotros usualmente pasamos alguna discusión, o tal vez llevamos o tenemos de alguna otra manera alguna diferencia con alguien, o sentimos que alguien no nos trató bien, sentimos que alguien no es justo con nosotros, etc. Cuando pasa esas situaciones en nuestra vida, automáticamente el diablo manda a alguien de sus aliados, a esos espíritus inmundos, esos espíritus maliciosos, a hablar con nosotros. Y cuando yo me refiero a hablar con nosotros, me refiero a esto. Seguramente te ha pasado. Tú pasas una situación injusta y rápidamente se te vienen pensamientos a tu mente como es justo de que tú te amargues con él o con ella.
Es justo de que tú no le hables. Es justo de que tú ya dejes de conversar con esta persona. Es justo de que tú lo trates mal porque él te trató mal a ti primero. ¿Se vienen esos pensamientos a tu mente o no, hermano, cuando pasas situaciones injustas en tu vida o situaciones en la cual te han llevado a la amargura o al enojo? ¿Pasa esas cosas contigo? Seguramente que sí, ¿verdad? Estoy muy seguro yo, amados hermanos, que todos hemos pasado por esto. Todos. Pensamientos intrusivos que vienen a nuestra mente. Pensamientos de, ¿por qué le vas a respetar si él te faltó el respeto? Deja de hablarle. Al menos ten un poco de dignidad y ya no le hables, ni siquiera lo mires porque te trató mal. ¿Se vienen esos pensamientos o no? Seguramente que sí. Y usualmente vienen estas cosas cuando pasan problemas en nuestra vida. Y obviamente esos problemas que pasan están involucrados personas. Eso puede pasar en nuestro hogar, con nuestros propios hijos, con nuestra propia pareja, con nuestros propios padres, hermanos, con nuestros hermanos en la iglesia, con el prójimo, etcétera. ¿Verdad? Incluso padres hacia hijos no se hablan porque simplemente están resentidos. Y con el simple hecho que están resentidos ya ni siquiera quieren ni mirarlo o por así decirlo, no quieren conversar con él. Pero algo que es muy, ¿cómo les puedo decir? Algo que pasa muy frecuente es usualmente en la relación de pareja, esposo, esposa, que cuando tienen una discusión, el esposo o la esposa ya no se hablan, no se miran. Si la esposa tenía que tal vez, no sé, servirle o atenderle o hacer algo que usualmente siempre hace para el esposo, ya no lo hace, que se lo haga él. El día de hoy no cocino, que cocine él. O yo me voy afuera o me voy a la casa de mi madre, mi padre, que ya vea él qué come y qué le da de comer a sus hijos. Yo me voy. O me voy con mis hijos y él que vea qué cosa hace. ¿Verdad? ¿Y saben por qué pasa eso? Porque estas personas permiten que el diablo los seduzca. ¿De qué forma? Porque tienen una conversación con estos espíritus inmundos, con estos espíritus maliciosos que les dice, ¿por qué le vas a hablar? No le hables. Mira cómo te trató. Mira cómo hizo. ¿No te parece injusto esto? No le hables. Ten un poco de dignidad. Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando nosotros nos dejamos seducir por estos pensamientos, que de alguna otra manera nos da, por así decirlo, nos complace por cómo nos sentimos, ese espíritu inmundo no viene solo. ¿Por qué? Porque mira, primero puede venir el espíritu inmundo del orgullo, a sembrarte orgullo en tu vida, de decir no le hables, no lo mires, aléjate de él, etcétera. Pero dentro de eso también viene el rencor, el odio, la falta de perdón. ¿Se dan cuenta? No es solamente un espíritu inmundo que puede entrar a tu vida, sino entran varios en tu corazón. Así que, amado hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién estamos hablando. Nosotros tenemos que hacer caso al Espíritu Santo, no a esos espíritus inmundos. Recuerden, Dios siempre busca la reconciliación, siempre busca el perdón, siempre busca el amor. El diablo busca destruir, dividir. Eso es lo que busca el diablo. Ante una discusión, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pedirse perdón, ¿verdad? Reconciliarse. Tal vez no sea de manera automática, porque está bien, hermanos, comprendo. Nosotros muchas veces nos amargamos, renegamos, incluso queremos estar un momento a solas para calmarnos, por así decirlo, ¿verdad? Pero luego automáticamente es reconciliarse, luego es pedirse perdón. Tú ir y pedir perdón, así la otra persona no te pida perdón a ti. Tú cumple con pedir perdón y sé libre de esa carga emocional. No permitas que el diablo venga a seducirte. No permitas que el diablo venga a tentarte, a querer conversar contigo. No le hagas caso a esos pensamientos que vienen a tu mente. Porque el diablo lo que quiere es eso, dividirte con esa persona, generar odio, rencor, la falta de perdón, el orgullo, el ego. Eso es lo que viene a sembrarte el diablo. Así que, amado hermano, tengamos mucho cuidado con quienes conversamos. No te dejes seducir. No te dejes seducir por esas situaciones. Y eso es algo que nos pasa todos los días a nosotros, ¿verdad?
Amado hermano, miren, en el versículo 15 nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿A dónde nos quiere llevar el diablo? A la muerte. Muerte espiritual y muerte física, que es la condenación eterna. El diablo quiere que nosotros nos condenemos. El diablo quiere que tú mueras espiritualmente para que te alejes nuevamente de los caminos de Dios. Pero miren, aquí hago un paréntesis. Tal vez para alguien que no pueda saber el significado de concupiscencias. Concupiscencia significa tener un deseo muy intenso por algo. Es tener una ansiedad por algo, que usualmente lo llevan al lado de todo lo que tiene que ver con la lujuria, con la sexualidad o con algo material. La concupiscencia muchas veces tiene ese deseo intenso por algo, ¿no? Digamos, por el dinero, por el orgullo, por el ego, por las perversiones, etcétera. Es un deseo intenso que tal vez tú no lo puedes controlar. Y ese deseo intenso lo pone el diablo. Y muchas veces viene ese deseo intenso a raíz de que tú tienes esta conversación con esos espíritus inmundos. Que tú conversas y dices, sí, tienes razón, yo merezco tener dignidad. No le voy a hablar, voy a odiarlo, voy a desearle el mal, voy a decirle a alguien que vaya y que le haga esto y aquello y lo otro porque se lo merece, porque él me hizo esto a mí primero. Estás dejando ceder a esos pensamientos y luego ese pensamientos entra en ti. Ese deseo intenso por odiar, por guardar rencor, por faltarle respeto, etcétera. Por eso dice aquí, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, una vez que la concupiscencia o ese deseo intenso o esa ansiedad ingrese a tu vida, porque tú le has permitido ingresar, porque antes de eso tú has conversado con ese espíritu inmundo y dijiste, sí, tienes toda la razón, entra a mi corazón, entra a mi vida. Entonces, una vez que ya se concibió esa concupiscencia, da a luz el pecado. El pecado, ¿por qué? Porque, hermanos, tener odio hacia alguien es pecado. Tener pensamientos perversos es pecado. Ser orgulloso, la falta de perdón es pecado. ¿Verdad? Entonces, dejaste entrar esa concupiscencia a raíz de que conversaste, a raíz de que te sentiste atraído por esos pensamientos o esa conversación que te puso ese espíritu inmundo o malicioso. Y luego del pecado, hermano, ¿a qué nos lleva? A la muerte. Porque si nosotros no renunciamos a ese sentimiento o a ese pensamiento, vamos a seguir actuando de una forma errónea que delante de los ojos de Dios no vamos a estar bien. Entonces, si nunca nos arrepentimos, si nunca pedimos perdón, etcétera, vamos a ser condenados. Amados hermanos, esto lo que aquí comento es algo muy interesante. Es algo muy bueno para nuestra vida. ¿Con quién tienes que conversar? Tienes que conversar con ese espíritu que te dice, hazlo, realmente hazlo, ódialo, guárdale rencor porque se lo merece. O tienes que conversar con el Espíritu Santo que te dice, perdona, reconcíliate, ama, busca la paz, no pagues mal por mal, bendice al que te está maldiciendo, ora por esa persona que te ha calumniado. ¿A qué espíritu tienes que hacer caso? Al Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Y saben qué pasa, hermanos? Y esto es algo muy cierto, que estoy muy seguro que nadie va a dar un pensamiento contrario. ¿Saben por qué muchas veces nosotros cedemos a conversar con estos espíritus inmundos para que pueda entrar el orgullo, el rencor, el odio, perversiones o cualquier sentimiento negativo? Es porque nosotros, según nuestro criterio, pensamos de que esos pensamientos o esa conversación que tenemos con esos espíritus inmundos es justo. El tratar mal a alguien porque te trató mal a ti es justo para el espíritu inmundo y muchas veces para nosotros también nos parece justo, ¿verdad? Pero según la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de tratar mal a alguien porque nos haya tratado mal,
porque nos dice, no pagues mal por mal. Si alguien te hizo mal, entonces tú no le pagues con mal. ¿Cómo vas a vencer ese mal? Haciendo el bien. Al que te odia, a tu peor enemigo, a ese tienes que amarlo. Al que te maldice, bendícelo. Al que se está calumniando, ora por él para que se arrepienta. La palabra de Dios nos dice eso. Pero a ver ahora, a nosotros que nos digan eso nos cuesta, porque según nuestro raciocinio y según nuestra forma de pensar, no nos parece justo esto. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios me dice, ámalo, perdónalo, reconcíliate, busca la paz, etcétera, nosotros decimos, no, pero es que no se lo merece. Si Él me hizo daño, si Él me hizo sufrir, entonces Él también merece sufrir. Si Él me mintió, entonces yo también le voy a mentir. Si Él me golpeó, yo también le haré daño. Si Él me trató mal, entonces yo también lo voy a tratar mal. Porque nuestro concepto y nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar es, yo voy a tratar igual a las personas como me han tratado a mí. Si Él es bueno conmigo, yo también seré bueno. Pero lamentablemente, amados hermanos, ese concepto es lo que tiene la sociedad y el mundo. Ese concepto que nos enseñan desde muy pequeñito, ese concepto o esa manera de pensar o de vivir es del mundo, no de nosotros. Hijos e hijas de Dios no tienen ese concepto. Pero si desconocemos la palabra de Dios, nos vamos a dejar influenciar por el concepto que tiene el mundo y vamos a tener una conversación, pero muy larga con ese espíritu inmundo. Hermanos, y no solamente es en el ámbito de amargura, de rencor, de odio, también es en el ámbito de la lujuria, también es en el ámbito del amor al dinero, también es en el ámbito, en muchos aspectos que pueda pasar en tu vida. Miren, les pongo un ejemplo. Nosotros, un ejemplo, no sé, a ver, vamos a llevarlo de esta manera. Juan, llamemos Juan. Juan es un hermano que tiene una necesidad en su casa. Al ver la necesidad que tiene Juan, como padre de familia, decide buscar trabajo. Y dentro de los trabajos que ha encontrado, hay un trabajo donde percibe mayor sueldo, donde le pagan más. Pero el detalle de ese trabajo es que los horarios no son muy adecuados y la zona o el ambiente del trabajo también no es muy adecuado para él, porque es un ambiente donde hay tal vez mucho alcohol, mucha droga, mucha fiesta, es un ambiente donde hablan mucha grosería, etcétera. Y peor aún, el horario también es muy difícil para la vida que él está llevando, que es una vida conforme a la palabra de Dios. Y dentro de todas las propuestas también hay un trabajo donde el ambiente es muy bueno para él y el horario también es muy adecuado para que siga llevando la vida que tiene hasta el día de hoy, que es viviendo bajo la voluntad de Dios, pero la paga es mucho menor. Juan, al ver la situación en la que se encuentra, al ver la necesidad que tiene, decide aceptar el trabajo donde le pagan más y donde más está expuesto su vida espiritual por el ambiente de trabajo que tiene. ¿Por qué pasó esto? Porque Juan se dejó seducir por la conversación que tuvo con este espíritu inmundo o malicioso. ¿Qué fue lo que le dijo o qué conversación tuvo? Le dijo, tú tienes que priorizar tu familia. Dios te va a entender porque sabe tu necesidad. Además, solamente trabajas un par de meses y luego renuncias. Pagas tu deuda, suples la necesidad y luego renuncias a ese trabajo. No pasa nada. Un par de mesecitos. Igual, Cristo no viene. Cristo va a demorar en venir. Tuvo esa conversación con ese espíritu inmundo, entonces aceptó el trabajo donde más le pagan y donde el ambiente laboral no es algo bueno para él. Díganme ustedes. Según bajo el concepto y el ejemplo que les he dado, Juan estaba haciendo algo bien o algo malo. Ahora que nosotros hemos comprendido, está haciendo algo malo, ¿verdad? Pero Juan en ese momento, según el concepto que tenía, estaba haciendo algo bien, porque estaba priorizando a su familia,
porque lo estaba viendo de una manera ligera las cosas de Dios al decir, bueno, un par de meses y luego ya, luego le pido perdón a Dios por las cosas que tal vez pude hacer, me arrepiento y luego vuelvo a mi vida como siempre y acepto un trabajo donde me pagan menos. Pero lo primordial aquí es salir de mi deuda. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? De alguna otra manera el conversar con esos espíritus inmundos o maliciosos nos va a llevar a la muerte, porque vamos a pecar. Nosotros, amados hermanos, tenemos que tener la mente de Cristo, hablar solamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué me va a decir? Tranquilo, no te afanes por esa necesidad, Juan. No te afanes por esa necesidad que tienes. Confía en Dios. Confía en Dios. En su palabra de Dios dice que elevemos todas nuestras peticiones delante de Dios en oración y con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Su palabra también nos dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Su palabra también Juan nos dice que primero busques el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura. Juan, no te olvides que también su palabra dice que Dios conoce nuestras necesidades mucho antes que nosotros le pidiéramos. Juan, confía, no pierdas la fe. Dios de alguna u otra manera va a suplir esa necesidad que tienes. Ese fue el mensaje que tuvo haber que escuchado Juan, pero se dejó seducir por esa conversación que tuvo con ese espíritu inmundo. Hermanos, yo sé que ustedes pasan por esto, todos, porque de alguna otra manera siempre el diablo va a buscar tentarnos. El diablo de alguna otra manera siempre va a buscar alejarnos de los caminos de Dios. Es muy importante conocer la palabra y sobre todo es muy importante no conversar con esos espíritus inmundos, con esos pensamientos que divagan en nuestra mente. Recuerda, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos nuestros pensamientos tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Si algo que tú vas a hacer no va de acuerdo a la voluntad de Dios, no va de acuerdo a las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, entonces no lo hagas. No te dejes seducir por ese pensamiento, por esa conversación que tal vez tuviste con ese espíritu inmundo. Él lo que busca es tu muerte. Él lo que busca es que tú peques. Así que hermano, no te dejes tentar. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Así que hermano, tengamos mucho cuidado. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para agradecer a Dios por esta palabra que nos ha enseñado en esta mañana. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has hablado. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas. Ahora, amado Padre, ayúdanos a poder rechazar esos pensamientos que el diablo quiere poner en nuestra mente, o esos sentimientos que quiere poner el diablo en nuestro corazón, o esa conversación que tal vez quiere venir ese espíritu inmundo, malicioso, a sembrarnos en nuestra vida. Amado Padre, ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos, amado Padre, a solamente conversar con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para que todo pensamiento o todo sentimiento que podamos tener lo llevemos a la obediencia a Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, tú nos alertas, tú nos dices y nos anticipas las cosas que puedan pasar en un futuro. Así que por eso te agradecemos, Padre. Toda la gloria, la honra, siempre será para ti, Señor. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. ¿Está bien? Bendiciones, hermanos.